Muy buenos días a todos y bienvenidos a la segunda temporada de los Geoseminarios en Español de Geolatinas. Hoy tenemos la dicha de tener a la doctora Tonantzin, que nos va a hablar de este tema muy interesante y muy actual acerca de los flujos de CO2 y H2O y energía en ecosistemas. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, si no han visto nuestros geoseminarios pasados, para que ahí los vayan checando. Hasta ahorita hemos tenido 2 geoseminarios tesis y un geoseminario en esta segunda temporada, y pues vienen muchos más, así que estén al pendiente. Aquí les dejamos los geoseminarios que vamos a tener en esta temporada. Y pues sin más ni más, vamos a comenzar dándoles una breve reseña de la doctora Tonantzin. Y bueno, el tema de hoy es acerca de monitoreo de flujos de CO2, H2O y energía en ecosistemas hacia una solución climática natural en México, a cargo de la doctora Tonantzin Tarin Terrazas. La doctora Tonantzin es ecofisióloga y líder del grupo de ecofisiología de ecosistemas terrestres en el Instituto de Ecología de la UNAM. Su experiencia en investigación incluye el estudio de ecosistemas semiáridos como el icónico y desafiante desierto del centro de Australia y el desierto de Sonora en México. Su trabajo aborda cuestiones relacionadas con los atributos ecológicos funcionales en las plantas y todo el ecosistema, al evaluar las estrategias fisiológicas de las plantas y los rasgos fisiológicos de las especies que coexisten, con el objetivo de contribuir a la comprensión de los flujos de agua y carbono a escala ecosistema. Muchas gracias, doctora Tonantzin, y bienvenida a los geoseminarios. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y que siempre esté participando aquí en la comunidad de Geolatinas, compartiéndonos sus conocimientos y su pasión sobre este tema. Y pues le dejo los micrófonos a usted para que nos empiece a envolver en este tan interesante tema. Si quiere probar también su presentación. Hola a todos, buenos días. Primero la saludo y les comparto la presentación. A ver. ¿Sí se ve bien? Ahora... Sí se ve, ¿no? Ajá. Y aquí cambiar. Ya ven toda la pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues muchas gracias a Geolatinas por invitarme. La verdad que me emociona mucho poder estar aquí porque pues he estado involucrándome en la medida de mis tiempos y obligaciones en lo que puedo en Geolatinas. Supe de Geolatinas en el 2020, casi cuando se inició la pandemia, y estuve participando y ahí estoy siempre viendo qué es lo que están haciendo. La verdad que es pues ¿qué será? Es un grupo de mujeres que admiro mucho y están haciendo muchas cosas para promover la ciencia y el conocimiento relacionadas con la tierra entre todas las mujeres latinas. Y pues me da mucho gusto ver que hay nuevas integrantes y poder participar aquí. La verdad que es muy emocionante para mí. Espero que esta presentación sea de su agrado y que pues aprendamos juntas cosas nuevas y juntos para también los espectadores que están viendo esta plática. Entonces, para los que siguen las redes sociales o les gusta publicar o difundir un poco de lo que se habla, estas son mis cuentas, digámoslo así. En Twitter siempre uso el hashtag Ecofisiología México, y tengo 2 cuentas que trato de trabajar para promover ciencia y conocimiento en Instagram y Facebook. Pues bueno, les voy a hablar ahora de los flujos de CO2 y de agua y de energía en ecosistemas hacia una solución climática natural en México.
Estamos en una era de cambios rápidos en nuestro entorno. Hay un incremento de algunos de los gases de efecto invernaderos, como el CO2, producto mucho de la emisión de la quema de combustibles fósiles. Se ha generado mucho vapor de agua en la atmósfera también. Hay cambios en los regímenes de precipitación que producen inundaciones y sequías más agudas y prolongadas. Hay olas de calor más frecuentes, hay incendios forestales o cambios en el uso de suelo que hacen que los hábitats sean más pequeños y fragmentados. Sabemos que hay invasión de especies exóticas, hay enfermedades nuevas emergiendo, hay una reducción de los recursos naturales disponibles para la población humana. Y todos estos cambios están causando efectos negativos en todos los aspectos socioeconómicos y ambientales alrededor del mundo. Quizás muchas de ustedes estén trabajando en algunos de estos campos. Uno de los compromisos o acuerdos que se han firmado para mitigar los efectos de los cambios ambientales, pues se resumen, o de los planes, se resumen en estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Y estamos entrando en la última década, pues básicamente ya nos queda 8 años para cumplir lo que se conoce como la Agenda 2030 y alcanzar muchos de estos objetivos. Además, cabe señalar que muchos de los países en los que ustedes provienen o se encuentran, incluyendo México, es uno de los países que firmó el Acuerdo de París en el 2015. Este Acuerdo de París buscó comprometer a las naciones a limitar el incremento de la temperatura media global a 1.5 grados. Y para lograrlo, pues están implementando estrategias que permitan una descarbonización o remoción del CO2 atmosférico. Es decir, que todo lo que se esté emitiendo a la atmósfera no sea mayor a lo que la Tierra puede regresar de la atmósfera hacia la Tierra, el CO2 que se puede asimilar. Y pues se busca que esto contribuya pues a limitar el incremento de la temperatura a 1.5. Porque se sabe que hay una relación directa entre el incremento del CO2 atmosférico y el incremento de las temperaturas medias alrededor del mundo. En este sentido, los flujos ecosistémicos, que me refiero para esta presentación, principalmente flujos de CO2 y de agua, nos pueden ayudar a abordar estos retos de la sustentabilidad y de cambio climático a través pues de generar predictores rápidos y confiables que nos permitan entender el estado del funcionamiento de los ecosistemas y estudiar cómo funcionan los ecosistemas para entender cómo es esa asimilación de carbono y podamos hacer un manejo sostenible de los ecosistemas en beneficio de la sociedad. Bueno, contestar esta pregunta, ¿cómo funcionan los ecosistemas? Principalmente, pues yo me he dedicado a estudiar ecosistemas terrestres de zonas áridas y semiáridas. Pues requiere que realicemos observaciones de los ecosistemas y cómo los ecosistemas están cambiando ante diferentes condiciones ambientales. Es importante que podamos entender cómo son las tasas de cambio en respuesta a esas variaciones ambientales, de tal modo que podamos integrar esas respuestas de una manera más clara, analizando modelos de procesos y usando datos duros y estadísticas o ciencia para el análisis del funcionamiento de los ecosistemas. Generar ese tipo de conocimiento sobre los ecosistemas o el funcionamiento de los ecosistemas requiere un conjunto de habilidades muy especializadas que nos ayuden a explicar diferentes procesos que ocurren en los ecosistemas. O sea, necesitamos un enfoque multidisciplinario. ¿Cuáles son algunos de los procesos ecosistémicos? Esto de manera general nos muestra un poco de cómo funcionan los ecosistemas desde el punto de energía, del balance, desde el punto de vista del balance de energía, que es lo que muestra la primera figurita, el ciclo hidrológico. Hay procesos relacionados a los ciclos biogeoquímicos, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, fósforo, potasio, y todos estos pues están interactuando
para que funcionen los ecosistemas en diferentes escalas. Y están ocurriendo además estos procesos en diferentes tipos de ecosistemas, tanto manejados como no manejados. Y estos procesos que vemos aquí de manera general son los que mueven la materia y la energía de los ecosistemas y se relacionan estos mismos con todo el metabolismo de los ecosistemas. Voy a explicarles un poco de manera muy general lo que sucede en un ecosistema, cómo se mueve la energía, cómo es que ocurre la asimilación de ese carbono o el CO2 atmosférico, que naturalmente existe en la atmósfera, y les decía al principio que se está emitiendo más producto de la quema de combustibles fósiles. En los ecosistemas terrestres y en los acuáticos, la vegetación es responsable de asimilar el CO2 vía fotosíntesis, y esto lo hacen pues los productores primarios precisamente. Cuando hay condiciones ideales, tanto en los ecosistemas acuáticos o terrestres, esa asimilación de carbono ocurre. En esta foto es un ecosistema de una región semiárida de Australia, y aquí, por ejemplo, este ecosistema, por ser semiárido, el recurso agua es muy limitante, casi no llueve. Entonces, supongamos que cuando llueve, empiezan a haber condiciones ideales para que la productividad del ecosistema y la asimilación del carbono ocurra. También una parte muy importante de esa lluvia que cae se regresa a la atmósfera vía evapotranspiración, y esta es una relación muy importante o un proceso muy importante del ciclo hidrológico que pasa en estos ecosistemas. Entonces se da como un feedback o una retroalimentación para que se puedan generar precipitaciones o lluvias en la localidad. Entonces, si hay agua disponible, y me refiero, llega la lluvia, hay agua disponible en el suelo, esa agua disponible en el suelo eventualmente es absorbida por las raíces de la vegetación, y entonces la vegetación lleva a cabo todo su proceso metabólico y empieza a asimilar el CO2 atmosférico. Eso se absorbe y es lo que conocemos como fotosíntesis, y lo hemos estudiado casi desde la primaria. Muchos hacíamos experimentos con semillitas y veíamos cómo la semilla tenía ciertas condiciones y empezaba a crecer. Entonces, a esa asimilación en todo un ecosistema, esa asimilación de CO2 es lo que se define o lo conocemos como producción primaria bruta. Eso es lo que se asimiló de CO2. Pero hay una pérdida, igual que hay una pérdida de agua, no es necesariamente una pérdida, sino que es un proceso natural. Se regresa también CO2 a la atmósfera. Y esto ocurre porque es un residuo metabólico que viene tanto de la vegetación, se regresa CO2 a la atmósfera, y también se regresa por la respiración de los microorganismos que hay en el suelo. Esto es la respiración del ecosistema, que incluye la respiración autótrofa y la heterótrofa. El balance de estas entradas y salidas de carbono que ocurren porque hay condiciones ideales define la producción neta del ecosistema. Este es un concepto muy importante porque nos habla de qué tan productivo es un ecosistema, pero además en los casos en los que la GPP es mayor, es decir, la asimilación de carbono es mayor, el ecosistema es un sumidero de CO2 o de carbono, y en los casos en que la respiración es mayor, entonces el ecosistema es una fuente de CO2 hacia la atmósfera. Entonces, todos los ecosistemas, independientemente si son de zonas áridas y semiáridas tropicales, están respondiendo a factores abióticos que controlan esta serie de reacciones que les acabo de explicar. O sea, es un ejemplo de todos esos procesos que están ocurriendo. Tienen que ver con el metabolismo, que ocurren desde el nivel celular hasta nivel de paisaje en todos los ecosistemas. Entonces, es importante que podamos generar información cuantitativa y oportuna, que sea conocimiento de frontera, que nos permita ir hacia la modelación, predicción, manejo de los ecosistemas.
Y es muy importante que ese conocimiento que se genere nos ayuda a entender y reducir incertidumbres y entender los supuestos de los datos de entrada que utilizamos para hacer modelación y predicción de los ecosistemas. Y que también haya una retroalimentación en lo que tratamos de predecir y el conocimiento que se genera, haya una retroalimentación para poder ir mejorando nuestras predicciones con datos nuevos. Entonces, solo para recapitular, les decía, necesitamos también hablar de escala. Los procesos ecosistémicos, ahorita les mencionaba dos muy sencillos, que es la parte de fotosíntesis y asimilación de carbono, parte de cómo se mueve el agua. Son procesos ecosistémicos que ocurren a muchas escalas, tanto de tiempo, que eso es lo que muestra la siguiente figura, que están ocurriendo en escala de tiempo y escala de espacial, o sea, en diferentes escalas. Y estos van cambiando debido a las fluctuaciones ambientales que van desde los microsegundos y afecta los organismos a nivel celular y los cambios ambientales que ocurren en escala de estacional por las temporadas de primavera, verano, otoño, invierno, o que van cambiando ya con los años o las décadas o incluso millones de años, escalas espaciales, temporales más amplias y va afectando pues a escala de paisaje, va haciendo un cambio. Entonces la dinámica que ocurre entre las diferentes escalas y temporales es muy importante que la podamos entender para tener una mejor comprensión de las posibles respuestas que tienen los ecosistemas y los componentes centrales que están manejando los procesos del ecosistema. Si logramos avanzar en este conocimiento utilizando diferentes metodologías, podemos hacer el desarrollo o contribuir al desarrollo de programas de adaptación y mitigación frente a un entorno cambiante, porque ese es el punto o ese es el reto, que todo está cambiando, y más con el tema de cambio climático. Entonces, una solución natural climática ayuda a integrar estas escalas y nos da información sobre la variabilidad que ocurren en los flujos ecosistémicos. Entonces, si les hablo un poco más de los flujos ecosistémicos, este diagrama que vemos aquí es muy parecido al que les mostraba, pero por separado, que venía la parte de energía, la parte de agua, los ciclos biogeoquímicos. Entonces, otra representación o un dibujo de cómo todas las flechas azules representan la parte de agua en el ecosistema, las entradas, las salidas. Está la parte verde, que es la parte de carbono, el GPP, que les decía, la asimilación de carbono que ocurre en diferentes escalas. Y para ellos pues, se necesitan diferentes metodologías para poder monitorear qué es lo que está pasando con este intercambio de flujos. Y la manera en que se miden los flujos, por lo general, es el moles o gramos por metro cuadrado por segundo, y es una moneda de cambio con la que estudiamos el estado de la atmósfera y el metabolismo de los ecosistemas, pero además la interacción que hay entre los ecosistemas y la atmósfera. Entonces, aquí podemos ver las diferentes escalas y cómo tratamos de ver el volumen en esos cambios de los flujos. Esta es igual una representación de cómo podemos ver los flujos en diferentes tipos de ecosistemas que también están ocurriendo, les decía, en ecosistemas acuáticos, en ecosistemas manejados. Son las mismas flechas, la parte de agua y la parte de carbono y la energía. Y podemos poner aquí en este mismo otro tipo de procesos relacionados con otros flujos. Entonces, es importante que no dejemos o no volteemos de ver el papel que juegan los ecosistemas para ser sumideros o como potenciales sumideros de los gases de efecto invernadero. Y el CO2 es uno de esos gases de efecto invernadero. Y precisamente el manejo sustentable de los territorios que podamos lograr de ellos y de estos ecosistemas es lo que podríamos manejar como una solución climática natural.
Entonces, ¿qué es una solución climática natural? Es cualquier acción o restauración, conservación o mejora en la gestión de la tierra y los cuerpos de agua para incrementar el almacenamiento de carbono. O sea, el CO2 que se está fijando por los ecosistemas se puede incrementar, pero que además se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y se promueva el enfriamiento radiativo, que tiene que ver con el manejo de tierras agrícolas, tierras para el manejo de ganado, para el cambio de uso del suelo en general que se realiza en las tierras. Entonces, ¿cómo podemos mantener ese balance, pero tratar de mejorar la gestión de la tierra para que se incremente ese almacenamiento de carbono? Las soluciones naturales climáticas, por sus siglas en inglés, NSS, se pueden medir y se pueden implementar utilizando diferentes tecnologías y se han ido implementando así a lo largo de muchos años. De este lado tenemos las que se han implementado a lo largo de los años sin utilizar la parte de los flujos ecosistémicos como se muestra acá. Entonces, acá cuando implementamos la parte de flujos ecosistémicos podemos sí entender los almacenes o los reservorios de carbono que ocurren tanto en el suelo como en la atmósfera o como en la parte de la vegetación, pero si implementamos desde un enfoque de estudiar los flujos ecosistémicos, podemos ver los cambios rápidos, la escala temporal que está ocurriendo en ese cambio de flujos. Muchas de las técnicas convencionales se enfocan por lo general en medir la parte de CO2. Si implementamos la utilización de flujos ecosistémicos, podemos medir otro tipo de gases que están en la atmósfera o el intercambio de gases y cómo se relacionan con diferentes procesos en el ecosistema y cómo los diferentes factores biofísicos, tanto bióticos como abióticos, están controlando ese intercambio de flujos. Entonces hay una, digamos, ventaja sí, una ventaja de que implementar soluciones climáticas naturales utilizando desde el enfoque de los flujos ecosistémicos, pues podemos ver esa variabilidad espacial, temporal y entender diferentes procesos. Aquí Hems y colaboradores propusieron en un artículo que se publicó el año pasado, o sea, el potencial de mitigación que se puede alcanzar si se implementan soluciones naturales climáticas en diferentes ecosistemas. Tipos de ecosistemas serían los bosques, los ecosistemas costeros o los ecosistemas manejados. Entonces, aquí están las estrategias que se podrían implementar para mejorar la asimilación de carbono. Vemos que hay diferentes estrategias. El tipo de mitigación que se espera que se mejore, casi en todas es que se mejore o que se pueda almacenar más CO2, que se pueda secuestrar más CO2, o en el caso de algunas, pues que se evite las emisiones de CO2 por parte de los ecosistemas. Porque les recuerdo, los ecosistemas sí absorben CO2, pero también emiten CO2. Entonces, esta es a manera predictoria lo que se esperaría, el potencial de la asimilación de carbono equivalente en pentagramos anuales. ¿Qué es lo que se esperaría por este tipo de ecosistemas y por las estrategias que se implementen? ¿Dónde se esperaría que hubieran los cambios en los reservorios de carbono? Pues tanto en la madera, en la biomasa, en el suelo. ¿Cuáles son los tipos de gases que se esperan? La escala en la que esos cambios ocurrirían y cuál sería la variabilidad temporal de esos cambios. Si va a ser alta, quiere decir que va a ser un cambio que va a predominar o son cambios que ocurren en menor escala. O sea, siempre hay que tener en mente ese reto de la escala tanto espacial como temporal. Entonces, ¿pero qué es lo que se necesita para poder implementar este tipo de soluciones climáticas naturales? Pues necesitamos, si lo queremos hacer desde el punto de vista de los flujos ecosistémicos,
les repito, flujos ecosistémicos me refiero al CO2, al agua, al nitroso, al metano, pues necesitamos hacer un monitoreo continuo de los ecosistemas. Una manera de hacer ese monitoreo es a través de una técnica que se conoce como correlación turbulenta. En inglés esto se conoce como eddy covariance, por eso pongo aquí ese. Esta metodología es una estación meteorológica sí convencional, pero además, o sea, convencional me refiero a meteorológica, como vemos aquí en esta cajita, hace todas las mediciones de las variables ambientales básicas como el viento, la precipitación, la temperatura, radiación solar, humedad, pero además hace mediciones en la parte del suelo, como la humedad del suelo, temperatura del suelo, y lo hace a diferentes profundidades. Y el extra o lo que hace esta metodología muy interesante es la parte de la medición de flujos ecosistémicos. Y es una serie de sensores que están acá arriba que nos permite poder hacer mediciones del CO2 o el intercambio de CO2 y también de la evapotranspiración, el flujo de agua. ¿Qué es lo que tienen estas torres? Esto es como luce una torre de este tipo en un ecosistema. Entonces tiene un anemómetro sónico que mide la velocidad del viento, pero lo hace en 3 direcciones. Y eso nos permite entender hacia dónde va el flujo. Esas se correlaciona con las mediciones que hace un gas infrarred abierto, que por lo general, pues, esta es la marca más utilizada, y mide la concentración de CO2 y de agua, y también existen otros sensores que se pueden instalar para que midan el metano. Si estamos estudiando un ecosistema donde hay altas emisiones de metano y queremos ver cómo es la variabilidad, pues entonces se puede instalar un sensor de metano, de nitroso u otros gases. Tiene para medir variables ambientales como la presión, la velocidad del viento, la radiación, temperatura, humedad. Todo se guarda en un data logger que nos da datos cada media hora. También cuenta con un pluviómetro, les platicaba los sensores de la humedad del suelo, el flujo del calor en el ecosistema, porque estas torres miden no solo el CO2 y el agua, miden toda la energía, el calor latente, el calor sensible que viene que hay en los ecosistemas. Y bueno, todo esto corre con baterías y paneles solares y se almacena, como les decía, en los data loggers para que posteriormente podamos procesar y analizar esa información. Estos son algunos de los datos que se pueden obtener. Las mediciones de los flujos se utilizan principalmente para medir el calor que hay en los ecosistemas, el agua y el CO2. Este método de covarianza de vórtices o eddy covariance en inglés, pues es una de las formas más precisas y más directas defendibles para poder medir los flujos en el ecosistema, la escala de ecosistema. Es un método muy complejo, requiere mucho cuidado, los instrumentos son caros y pues pero vale la pena. Esta es una gráfica, bueno, son dos, que muestran los datos de una media hora solamente. Son 18,000 datos, porque aparte la información se mide a 10 Hz, se generan 10 o 20 Hz, 10 datos por segundo o 20 datos por segundo. Está aquí la temperatura y la velocidad del viento. Entonces, tenemos series de datos o información automatizada de los sitios para poder estudiar los flujos ecosistémicos. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de este sistema de covarianza de vórtices? Pues que hace una medición directa del flujo o de los flujos que se estén midiendo. Además, se mide en el sitio, no se perturba a los ecosistemas o los sistemas de estudios, porque solamente se instala las torres que realmente ocupan un área mínima y
y lo que estamos midiendo es una representación bastante grande, o es una población grande y representativa del ecosistema. Entonces, el estudio de estos ecosistemas terrestres utilizando la técnica de edicovariance o de covarianza de vórtice, pues nos ayuda a cuantificar patrones y mecanismos de los procesos ecosistémicos, nos ayuda a identificar la respuesta que tienen esos ecosistemas ante el clima, puesto que también se están midiendo todas las variables ambientales, nos ayuda a monitorear todas esas respuestas en diferentes escalas espaciales, tanto lo que pasa en un día como lo que pasa a largo plazo, y es información o son datos duros que nos ayuda a poder generar proyecciones y por lo tanto ayuda a la toma de decisiones. Este es un ejemplo de alguno de los otros gases que se pueden monitorear con este tipo de técnica en los ecosistemas. Las mediciones de estos flujos ecosistémicos o como utilizando la técnica de edicovariance son una herramienta que nos ayuda a generar y monitorear y aplicar para poder aplicar soluciones climáticas naturales. Lo que ayudan es que la información de los flujos ecosistémicos nos va a proveer, pues sí, precisamente información sobre los cambios en los reservorios del carbono, pero además integra las diferentes fuentes. ¿Dónde están ocurriendo esos cambios de carbono? ¿En el suelo? ¿En la vegetación? También nos ayuda a entender las variaciones de las fuentes, de las emisiones de otros componentes. Por ejemplo, cuando vienen de los que se conocen como hotspot, si viene del metano, si son altamente intermitentes como el nitroso. También nos ayuda a detectar las retroalimentaciones biofísicas o ambientales que tienen la retroalimentación o esa conexión que hay tanto de las emisiones de los gases de efecto invernadero con lo que está ocurriendo en el ambiente. Y nos ayuda esta información de los flujos ecosistémicos a poder integrar, hacer una integración de las variaciones interanuales de estas emisiones y podamos generar también presupuestos de agua y de carbono en los ecosistemas. Entonces se preguntarán, ¿dónde están estos sitios que están monitoreando los ecosistemas? Alrededor del mundo hay ya operando muchos sitios, están estudiando ecosistemas, diversos tipos de ecosistemas. Pueden ver en la imagen, pues muchos de estos triangulitos, sobre todo están en el hemisferio norte. Les platicaba, una de las desventajas de estudiar los flujos ecosistémicos con esta técnica, pues es que es cara o tiene ciertos retos, de los que les voy a hablar más adelante, pero pues ya se está haciendo el monitoreo y pueden ustedes entrar a la página de FluxNet, que les pongo aquí abajo, me parece, sí, pero creo que también la encuentran como fluxnet.com, y pueden acceder a los sitios, a cada uno de estos puntitos y ver cómo ha sido el monitoreo. Esto para muchas de ustedes les puede ayudar a hacer sus investigaciones, si están estudiando, si están en la maestría o haciendo un doctorado, les interesa este tema, y pueden entrar a la página y ver el tipo de datos y empezar a buscar relaciones y hacer análisis estadísticos para ver qué es lo que pasa. No me interesa ver qué es lo que pasa no sé, en el Amazonia. Entonces entras y ves, hay ciertos política de manejo de los datos que en la misma página pueden verla para cómo utilizar, a quién se tienen que dirigir si van a utilizar esos datos. Hay muchos que están públicos y otros que tienen que pedir acceso, pero en general esta es una fuente muy importante para obtener datos de flujos ecosistémicos. En México, esa red nacional para el monitoreo de los flujos ecosistémicos o gases de efecto invernaderos, con esta técnica se conoce como MECFlux. Y MECFlux coordina esfuerzos para avanzar en las investigaciones de los flujos ecosistémicos y la dinámica que estos flujos tienen en los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, costeros y marinos, pues ante la variabilidad climática y cómo es que se ven afectados por la transformación ambiental.
Este es el mapa que se tiene de los sitios de monitoreo de México. Muestra cómo se ha logrado, se ha podido levantar infraestructura para monitorear los ecosistemas mexicanos. Sigue habiendo una necesidad impresionante de poder coordinar esfuerzos desde la tecnología disponible, los datos, protocolos, poder maximizar las experiencias de cada uno de los investigadores o grupos de trabajo que están trabajando en este monitoreo, y así poder maximizar los recursos y poder hacer un mejor aprovechamiento de la información que se genera. Entonces, muchos de estos datos han operado, se encuentran operando, y otros ya no están trabajando por diversas circunstancias, incluyendo de seguridad. Una de las cosas o de los resultados interesantes que se ha tenido con este monitoreo en diferentes ecosistemas de México se fue plasmado en este primer reporte, donde se publicó el estado del ciclo del carbono en México, la Agenda Azul y Verde, y se publicó pues muchos de los resultados o avances que se tienen tanto en la parte acuática como en la parte verde. ¿Dónde están esos reservorios de carbono? ¿Cómo es la dinámica de los flujos de carbono y la conexión de los ecosistemas con la atmósfera? Entonces, México en verdad es un reto bastante considerable en muchos países. Sé que muchos de ustedes vienen de muchos países diferentes en Latinoamérica o que nos están escuchando, no sé, en Estados Unidos o en Europa. Pero México, para las que no conocen, es un país bastante diverso, es uno de los países megadiversos del mundo y alberga muchos tipos de ecosistemas. Tiene una de las topografías de relieve más complejas y además hay muchos procesos climatológicos que ocurren, que vienen tanto de la parte del Pacífico como del Golfo de México o del Caribe, y también esos procesos climatológicos que descienden del Polo Norte. En fin, es un desafío bastante grande para nosotros los investigadores poder estudiar los ecosistemas de México, pero pues se vienen haciendo esfuerzos para lograrlo. Uno de los esfuerzos que se hicieron, donde se utilizan datos de flujos ecosistémicos como una solución climática natural para entender los impactos de cambio climático, lo publicó Verduzco y colaboradores. Tuve la fortuna de poder participar en este trabajo, y lo que se hizo fue estudiar este matorral que se ve aquí al fondo. Este matorral se encuentra en el norte de México, es un ecosistema semiárido. Entonces lo que hicimos aquí más bien, fue tratar de modelar y tratar de predecir qué es lo que pasaba con este ecosistema con diferentes niveles de CO2 y temperatura en el ecosistema. Se utilizó todo un modelo ecohidrológico donde incluía el modelo ecohidrológico la parte de carbono, la parte de agua y de energía, y se combinó con un modelo de carbono en el suelo para poder predecir la productividad neta del ecosistema, si el ecosistema iba a ser un sumidero o una fuente de carbono, y qué es lo que iba a pasar con los diferentes escenarios. No les traigo los resultados, pero este es el artículo, está publicado en una de las revistas de AGU, por si quieren acceder a ellos, pero les cuento que de los resultados que se tuvieron, con los diferentes escenarios de cambio climático, se evidenció, en pocas palabras, que había un efecto negativo o había una disminución de la productividad neta del ecosistema. Es decir, la ganancia de carbono se disminuía en este matorral ante el incremento de la temperatura. También observamos que había un incremento en la eficiencia del uso del agua, y esto es un concepto de cómo los ecosistemas están aprovechando el agua cuando está disponible y cómo están asimilando carbono. Y esta podría ser aumentada, lo cual significa una ventaja para el ecosistema si
si llega a haber disminución de agua en el ecosistema, la eficiencia del uso del agua incrementa para estas regiones y eso puede ser, pues sí, una ventaja para este tipo de matorral, pero no significa que va a ser una ventaja para todos los ecosistemas. Entonces, otra de las estrategias que se pueden implementar o cómo es que este monitoreo de flujos ecosistémicos ayuda a implementar soluciones naturales climáticas están relacionadas con el mercado de los bonos de carbono. Los bonos de carbono buscan hacer proyecciones para entender hacia dónde se va la asimilación de carbono, si va a aumentar o cuánto va a ser la asimilación de carbono según las diferentes proyecciones. El estudio de esos flujos ecosistémicos nos puede ayudar o dar información para poder hacer esas proyecciones de los mercados de carbono y poder pues, contribuir al comercio de los bonos de carbono en las comunidades mexicanas. ¿Cuáles son los retos de hacer estudios de flujos ecosistémicos con este tipo de tecnología? Pues es que la técnica, les mencionaba, es compleja, es matemáticamente o físicamente compleja. Instalar este tipo de instrumentos en lugares remotos, pues es también un reto significativo, sobre todo en algunas regiones donde las condiciones pues, pueden ser peligrosas o no están habilitadas, ya sea por la topografía o por cuestiones de terreno o simplemente por cuestiones sociales. ¿Cuál es el reto también? El monitoreo continuo, que tiene que ver con la misma técnica. Lo que buscamos es entender esos flujos a larga escala, a entender qué es lo que pasa a través de los años, tratar de monitorear una década o lo más si es posible y ver cómo está cambiando con las condiciones ambientales, pero eso significa pues estar dándoles mucho mantenimiento, ver dónde se almacenan los datos, la parte de energía, sí, la fuente de energía para mantener operando estos equipos, pues de repente también es un reto, aunque muchos de los equipos pues consumen muy poca energía y por lo general pueden operar con paneles solares. La parte organizacional para mantenernos colaborando como red y poder hacer estudios o síntesis ya a nivel de país, pues también es una parte que se puede y lo estamos llevando a cabo, pero pues igual es un reto porque hay que establecer colaboraciones con diferentes grupos de investigación. Pero además, cómo se siguen formando las nuevas generaciones, cómo seguimos invitando estudiantes a que trabajen o que se sumen a este tipo de investigación y quieran aprender sobre la metodología, cuál es el tipo de investigaciones que se pueden hacer. Y bueno, y no la última, pero no menos importante, la parte de financiamiento para mantener estos sitios operando o poder ir a campo, y todo el entrenamiento de las nuevas generaciones, pues sigue siendo igual un reto. Algunas de las preguntas por contestar en México y su uso como una solución natural climática, pues es cómo son los presupuestos de carbono y de ecosistema y de agua, perdón, en los ecosistemas de México, no solo en un matorral, sino también en las selvas bajas, en los pastizales, en los diferentes cultivos, en los manglares, etcétera. ¿Cómo podemos seguir monitoreando eso? ¿Cuáles son los sumideros de carbono, las fuentes de carbono? ¿Cuáles son esos ecosistemas? ¿Se mantienen o cuál es su variabilidad estacional, anual? ¿Cuánto tiempo o cuáles son las condiciones climáticas óptimas para que un ecosistema sea un sumidero de carbono? ¿O cuándo es que se hace una fuente de carbono? Y esto tiene que ver con esta siguiente pregunta. O sea, ¿qué explica los flujos ecosistémicos? ¿Cuáles son esos factores bióticos, los rasgos de la vegetación o del mismo ecosistema, o los factores abióticos, el clima, los factores que controlan pues la productividad de esos ecosistemas o que sean una fuente o sumidero de carbono? Hay muchas oportunidades para las estudiantes que estén interesadas. Hay muchas universidades o grupos en México que están haciendo este tipo de investigación
Y pues si les interesa, los invitamos a que se unan a esta red, si tienen, sobre todo si es un tema que les interesa aprender más, lo de este tipo de estaciones, de utilizando la técnica de covarianza de vórtices, y pues que nos sigan en las redes sociales para que ahí vamos a estar también publicando información que se está realizando con esta metodología. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Tonantzin. Me quedé picada ahora. Vamos a tener que volverle a invitar para que nos cuente sobre el artículo que escribió, para también ir aprendiendo más nosotros. Está súper interesante este tema y todo lo que se está haciendo en México para mitigar los efectos del cambio climático. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Vamos a darle unos minutos aquí en Facebook y en Zoom para que las personas nos escriban sus preguntas. También, si quieren tomar el micrófono aquí en Zoom, son bienvenidos. Y bueno, por mientras, bueno, yo tengo una pregunta, por mientras llegan las preguntas. Doctora, aquí cuando, por ejemplo, después de que ya se haya hecho un estudio de cada ecosistema que se tiene en México y cuál es el que es más eficiente en cuanto a esta captación de CO2, que se piensa hacer algo acerca de conservar mejor esos ecosistemas o ampliarlos o no sé cuál sería después un paso ya al saber cuál de esos ecosistemas es el que está ayudando mejor a como ciclo del cambio. En definitiva, creo que esa información pues sí ayuda al manejo de los ecosistemas, tanto para su manejo de sustentable, para generar programas, pues sí, de manejo, de mitigación, de desarrollo sostenible en los ecosistemas. La cosa es que no siempre, no se puede decir todo el tiempo un ecosistema es un sumidero de carbono. O sea, es lo que hay que entender. Hay ecosistemas que sí son, que sabemos por la literatura o por estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, que son altamente productivos, que asimilan mucho carbono, pero no necesariamente es así. ¿Qué es lo que sigue con toda esa información? También empezar a predecir que esto pues es algo que de los avances de la tecnología y de las investigaciones, todo el mundo quiere saber lo que va a pasar mañana o pasado mañana, y lo vemos todos los días, consultamos el clima en las ciudades donde vivimos. Entonces, toda esta información, entre más sabemos lo que está ocurriendo ahora mismo, mejor van a funcionar los modelos que predicen cosas. Entre más datos de entrada haya, no sé si muchas de ustedes trabajan con modelos, pero entre más datos de entrada haya, o entre más observaciones de lo que ocurre actualmente o ha ocurrido, mejor van a ser nuestras predicciones. Y eso es uno de los objetivos, o sea, cómo podemos ver qué es lo que va a pasar si ya sabemos, por ejemplo, que se espera un aumento de la temperatura media global o que los cambios de precipitación están cambiando. Entonces, ese es el tipo de información que buscamos generar. Ok. Muchas gracias, doctora. Entonces, aquí paso el micrófono a Linet, que nos va a apoyar con las preguntas de Zoom. Claro que sí. Tenemos aquí una pregunta, doctora, en Zoom. Ángeles Soriano nos dice, felicidades por su excelente presentación. Hay una necesidad muy importante de evaluar la mitigación de los proyectos en México a nivel nacional para los reportes internacionales. ¿Cuáles serían los retos para usar modelos ecosistémicos empíricos de procesos híbridos a nivel nacional en México? Uy, antes que nada, saludo, Ángeles, me da gusto saludarte y tenerte por aquí. Muy buena pregunta, me parece muy interesante. Y pienso en reto y se me viene así una lluvia de, es que todo es complejo, ¿no? Pero yo creo que muchas de las cosas empieza desde la parte humana, o sea, de los retos desde la coordinación de grupos de trabajo, porque estamos también en una
era, o ya hemos aprendido, incluso todas en el área de las ciencias, que no basta o no nos podemos definir en una sola área de conocimiento. En realidad tenemos que echar mano de todas las áreas de conocimiento. Aquellos que estudian la fisiología vegetal, la parte de suelos, la parte de la atmósfera, el relieve, la hidrología, etc. Entonces, es cómo empezamos a hablar el mismo lenguaje todos, o cómo nos damos a entender para poder colaborar. Ese es un reto muy importante. Cómo empezamos a definir preguntas pues específicas para el estudio de los ecosistemas donde todos podamos aportar. Esa es la parte humana. Ahora, la parte de los datos, ¿cuáles son los datos que nos aportan información? La técnica que les acabo de platicar es muy buena porque provee mucha información a nivel de ecosistema, pero pierde mucho detalle. Como nos da información de todo el ecosistema, a lo mejor no sabemos si la especie X o Y que está en el ecosistema son muy eficientes en asimilar carbono o no, o qué las hace muy eficientes. Entonces hay que ir a estudiar la fisiología de esa planta, o a lo mejor es el suelo, o las costras biológicas que están en los suelos. Entonces son muchos componentes, la parte de cómo esté la cuenca, etcétera. Entonces, los datos que se tienen que ir sumando, sí van a ser datos que vengan de estos flujos ecosistémicos, pero no dejan de ser importante los otros tipos de datos que se puedan colectar dentro del ecosistema, como hacer inventarios de biomasa o de carbono que se han hecho. Entonces, creo que los retos son muchos. La verdad no sé si estoy contestando, dándote una respuesta como me gustaría, porque son muchas variantes las que hay que manejar, y creo que todo empieza desde la parte humana de los que estén colaborando. O sea, los grupos de investigación que trabajan para hacer estudios ecosistémicos desde los diferentes puntos de vista o todos sus componentes, pues ya es algo, pues ya es un caso de éxito ahí. Ok, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Invitamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta aquí por Zoom. Ángeles Soriano nos dice que muchas gracias. Gracias por la respuesta. Y mientras tanto le pasamos el micrófono a Vivian. Ella nos va a leer las preguntas que se encuentran en Facebook. Muchas gracias, Linet. Buenos días, doctora. En Facebook tenemos comentarios de agradecimiento. Muchas gracias, doctora, de parte de Susana por su presentación. Un tema muy interesante. Hay que hacer mucha divulgación al respecto. La felicito por su trabajo. Por otra parte, Jorge Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué promociones, incentivos y o penalizaciones están desarrolladas en México para mitigar y o reducir los gases de efecto invernadero? ¿Me puedes repetir la última parte de la pregunta, por favor? Sí, con gusto. ¿Qué promociones, incentivos y o penalizaciones están desarrolladas en México para mitigar y o reducir los gases de efecto invernadero? Híjole, pues ahí la primera que se me ocurre es la parte de los mercados de carbono, que ya se aplican tanto en México como en muchos países, y también la parte pues sí, que está relacionados con las industrias para que tengan estrategias más limpias y ayuden a mitigar los gases de efecto invernadero. Ojo, aquí me parece súper interesante que muchas de las estrategias que se implementan en la parte urbana, en la industria, generar más parques o, no sé, ayudar, no sé, al reciclado de residuos, etcétera. Estas no miden directamente los flujos. Entonces, siempre queda esa parte pendiente de si estamos realmente ayudando a la disminución de los gases de efectos invernadero. Entonces, esta parte queda pendiente. ¿Cómo podemos hacer un monitoreo realmente de los flujos que se están asimilando?
Gracias, doctora. Jorge también hizo otras dos preguntas. Actualmente en México, ¿cómo se ha aplicado los 3 factores que comprenden un desarrollo sustentable y qué resultado ha tenido en la mitigación de los gases de efecto invernadero? Creo que faltó algo. Menciona los 3 factores. No la veo, no lo ¿Qué se refiere? Porque la verdad desconozco. La otra, la voy a leer nuevamente la pregunta. Actualmente en México, ¿cómo se ha aplicado los 3 factores que comprenden un desarrollo sustentable? Ha tenido la mitigación de los gases de efecto invernadero. La otra pregunta es, por sector, ¿cuál es el que más contamina y por ende requiere mayor aplicación en México? Uy, híjole. No tengo el dato directo de cuál es, por ejemplo, el área que mayor contamina. Así, diríamos, la agricultura es una de las actividades que más emisiones de carbono tiene por el cambio de uso de suelo, etcétera, pero no tenemos el dato y la verdad desconozco que haya un estudio donde ponga en términos de flujos de carbono cuáles son las actividades que más están emitiendo CO2. No, ahorita no tengo ese dato. Hay de manera general y se han hecho como pronósticos de manera general. Y les vuelvo a mencionar, el punto de los gases o esta interacción de la superficie terrestre con la atmósfera es muy variable. Es muy variable en tiempo. O sea, lo que pasa este mes quizás no sea lo mismo que pasa el mes pasado y lo que pasa este año no sea lo mismo que pasa el año pasado. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales van cambiando y si hablamos del tema de la agricultura, a lo mejor muchos de esos cultivos van cambiando y la vegetación tiene otro tipo de asimilación o otras tasas de asimilación. Entonces, el monitoreo continuo es lo que nos ayuda a poder entender cómo es esa variabilidad y realmente decir o dar datos duros de qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando. Tenemos otra pregunta, es de Pau. Dice, ¿cómo puede relacionarse el método de covarianza con los efectos de la niña y el niño en la captura de carbono? Uy, pues sí están muy relacionados. El funcionamiento realmente de los ecosistemas está muy, muy dominado por los efectos o los fenómenos climáticos. Y te doy un ejemplo súper claro. En mi tesis doctoral, a mí me tocó estudiar un ecosistema del centro de Australia. Así literal, imagínense, Australia, en el centro estaba el sitio y los años que estuvimos monitoreando hubo un efecto de la niña allá y entonces empezaron a haber muchas precipitaciones que normalmente no ocurren y la asimilación del carbono se disparó en el ecosistema y pudimos hacer monitoreo y publicar esa información y decir, todo esto fue la asimilación de carbono que ocurrió en estos ecosistemas. Entonces, las condiciones ambientales, los fenómenos climáticos sí afectan mucho a los ecosistemas. ¿Cuáles son los que van a afectar? Pues principalmente los que se encuentran en la región del Pacífico, en México, en este caso de México, van a ser afectados. Las sequías afectan mucho estos flujos, tanto las inundaciones o los años donde llueve mucho o los años donde no llueve, tanto las sequías o como las sequías o los cambios de temperatura, las olas de calor también afecta el funcionamiento de estos ecosistemas. Muchas gracias, doctora. Esas son todas las preguntas que teníamos en Facebook. Ahora le paso el micrófono a Linet nuevamente. Gracias. Tenemos una última pregunta aquí en Zoom, doctora, y es de Diego Martínez. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Existe un método para calcular la tasa de recuperación natural o resiliencia del medio ambiente en México? Yo creo que existen muchos métodos o
o indicadores. Esa es una pregunta muy interesante. Aquí en la presentación les mencionaba uno que era en el ejemplo del estudio, del caso de estudio que les presenté, hablábamos de cómo la eficiencia del uso del agua se optimizaba para ese matorral en el caso de estudio. Ese es un parámetro o es un proxy, un indicador que nos puede dar información sobre la resiliencia que tienen los ecosistemas ante las variables ambientales. Entonces, ese en particular es uno, pero pues existen diferentes y la ganancia de carbono sobrepasó cierta cantidad media de carbono o una disminución, o cómo fue la eficiencia en el uso de otros recursos, de nutrientes, etcétera. Entonces, sí existen muchos, pero para hablar de resiliencia, pues siempre es bueno tener como que el punto de partida, cuáles eran las condiciones anteriores, qué es lo que pasó, qué es lo que puso en estrés el ecosistema y en qué punto estamos ahora. Si no, vamos a estar pues adivinando un poco también. Entonces sí existen muchos indicadores o métodos que se pueden aplicar y con esta técnica también. Muy buena pregunta, Diego. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todas las personas que están participando con sus preguntas. Aquí voy a hacer ya la última pregunta de Facebook antes de cerrar, antes de que también nos pasemos de la hora. Bueno, creo que nos pasamos un poquito, pero no hay problema. Pau dice, ¿cómo puede relacionarse el método de covarianza con los efectos de la niña y el niño en la captura de carbono? Esa, ¿no es la misma que me habían preguntado hace un momento? Ah, ok, disculpe. Me acaba de salir. Entonces pasamos a lo del certificado ya para cerrar esta plática. Linet, ¿me puedes apoyar por ahí? Y bueno, le agradecemos una vez más, doctora, y por medio de la iniciativa de Geoseminarios de Geolatinas, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Tonantzin Tarín Terrazas por haber participado como ponente con el tema Monitoreo de flujos de CO2, H2O y energía en ecosistemas hacia una solución climática natural en México, llevado a cabo el día 3 de marzo del 2022 como parte de la iniciativa de educación y divulgación de Geolatinas. Agradecemos mucho, doctora, y esperamos verla pronto de nuevo con estos temas muy interesantes, la verdad que nos está compartiendo. Nos tenía así a todos de que, qué interesante todo lo que está sucediendo aquí en México en cuanto a estas tecnologías y lo que usted está llevando a cabo con sus esfuerzos y sus alumnos. Muchas gracias por todo esto. Y bueno, invitamos también a todo nuestro público a suscribirse a nuestras redes sociales, lo que es YouTube, para volver a ver el tema de la doctora, por si ahí se quedaron con alguna duda, alguna definición que no lograron escuchar bien. Ahí siempre pueden volverlo a reproducir, al igual que todos los seminarios que ya pasaron y los que vienen. También los invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Muchas gracias y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.